Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. No siempre puedes confiar en tu cerebro. Puede que conozcas esta historia. Se trata de un emperador y dos estafadores que se hacen pasar por tejedores. Los hombres convencen al emperador de que han creado la ropa más magnífica que solo la élite puede ver. La ropa es invisible para las personas tontas o ignorantes. Así que el emperador lleva su ropa invisible a la plaza pública y desfila desnudo ante sus súbditos, todos los cuales se preguntan en silencio lo que ven. ¿Soy demasiado estúpida o de clase baja para ver la ropa? ¿Es posible que el emperador no lleve nada puesto? Justo entonces, un niño salta y dice, ¡Ey! Está desnudo. Y así, la ilusión se derrumba y, uno por uno, el pueblo del emperador se siente libre de admitir lo que ha sabido desde el principio. Si hubieras sido una de las personas de la multitud, habrías sido víctima de una ilusión colectiva. Comenzó cuando una persona percibió que sabía más de lo que tú mintió y tú le creíste, eso se denomina sesgo de prestigio. Continuó cuando permanecías en silencio a pesar de tus propios reparos, confirmando a quienes te rodeaban que el emperador sí llevaba ropa. Y terminó cuando alguien dijo valientemente la verdad. Esta no es la única forma en que se forman las ilusiones colectivas, pero es el ejemplo perfecto. También es alegre y ficticio. He aquí un ejemplo de la vida real. En los Estados Unidos, 5.000 personas mueren cada año esperando un trasplante de riñón. Cada año se desechan más de 3.500 riñones, y se estima que el 50% de ellos son riñones sanos que se pueden trasplantar. ¿Por qué tiraríamos a la basura unos riñones perfectamente sanos? Cuando a los pacientes se les ofrece un riñón, tienen la opción de rechazarlo. La primera persona puede tener una razón válida para rechazar un riñón que no tenga nada que ver con la calidad del órgano. La segunda persona puede o no saber por qué la primera persona lo rechazó. Pero cualquier rechazo posterior se debe a que cuanto más tiempo esté un riñón en la lista de espera, menor será su valor percibido. En resumen, la razón principal para rechazar el riñón es la siguiente: se ha rechazado tantas veces antes de que deba haber algo malo en él. Este razonamiento imitador es solo una forma de trampa de conformidad. Es la forma en que el cerebro llena las lagunas de información con suposiciones lógicas, aunque a veces dañinas. Si otros lo rechazaron, en ausencia de cualquier otro conocimiento, asumes que es malo. En este escenario, no confías en tu propio juicio personal más que en el del grupo. Esta adaptación cerebral tiene algunas razones sólidas de supervivencia. Piensa en lo que harías si estuvieras jugando en el océano, y todos los turistas de repente empezaran a salir corriendo del agua. Probablemente sea una buena idea que tú también corras. Sin embargo, este comportamiento también puede hacer que te pierdas un trasplante de riñón perfectamente sano, hagas una cola que no lleva a ninguna parte, finjas que te gusta una película que odias o que perpetres una ilusión colectiva. Y al igual que con el ejemplo del riñón, estas ilusiones pueden ser extremadamente destructivas. Ahora, hablemos de cómo ayudamos a crear y perpetuar ilusiones colectivas. Es más fácil mentir. Tu cerebro está programado para castigarte cuando te desvías del grupo. Los seres humanos somos animales de manada del más alto nivel, y nuestra especie tiende a apoyarse cada vez más en esta adaptación. La cooperación, la colaboración y el cuidado mutuo son formas en las que avanzamos en nuestra tecnología y calidad de vida. Hablar en contra del grupo nos hace sentir vulnerables. Incluso si alzamos la voz, cuando la multitud se opone a nosotros, es probable que nos retiremos al silencio. Guardamos silencio en presencia de la autoridad. Guardamos silencio por la falsa percepción de estar en minoría. Guardamos silencio cuando tenemos deseos importantes en juego, como ascensos laborales o calificaciones. Pero el silencio es consenso, y el consenso perpetúa ilusiones colectivas. Entonces, ¿cómo podemos vivir con nosotros mismos cuando sacrificamos nuestras propias creencias para adaptarnos al grupo? Con bastante facilidad, en cierto modo. Tu cuerpo es recompensado con oxitocina, la hormona del abrazo,
siempre que consigas la aprobación del grupo o priorices sus intereses. Tu identidad personal está estrechamente relacionada con tu identidad social, lo cual es parte de la razón por la que estar en sincronía con el grupo te hace sentir tan bien. Aún más poderoso que tu deseo de pertenecer es tu miedo a ser expulsado. De hecho, el cerebro es tan sensible al miedo a que lo excluyan del grupo que no diferencia entre los grupos. Podría ser un grupo de amigos o un grupo de enemigos. Si tu cerebro detecta que estás a punto de ser condenado al ostracismo, enviará hormonas del miedo diseñadas para incitarte a reaccionar. Una de las cosas que todos hacemos para conformarnos es mentir, al grupo y a nosotros mismos, sobre lo que creemos o con lo que estamos de acuerdo para poder encajar. En este punto, nuestras identidades personales y sociales están en desacuerdo. Esto crea una disonancia cognitiva, y ese es un estado que es insostenible. Tenemos que hacer algo para volver a conectar nuestras creencias con nuestras acciones externas. Resulta que hacemos una de tres cosas. O desafiamos al grupo, decidimos marcharnos o nos rendimos. La mayoría de las veces, nos rendimos, lo que significa justificar nuestro comportamiento o falsificar nuestras creencias. El hecho desafortunado es que, aunque hayas aliviado esa disonancia cognitiva al conformarte, has perdido algo importante. Has perdido los rasgos, ideas y creencias sinceros y únicos que necesitas para ser feliz, y que realmente pueden tener un impacto en el mundo. La forma en que te conformes o no importa. He aquí por qué. Somos camaleones neurológicos. La neurobiología ha descubierto que los seres humanos son capaces de cambiar y modificar continuamente sus sistemas de creencias para mantener su posición dentro del grupo. La ciencia del cerebro detrás de esto radica en el estudio de algo llamado neuronas espejo. Si alguna vez has visto a un bebé observar cómo se mueven tus manos o pies, y luego has visto cómo sus manos o pies se mueven involuntariamente en respuesta, eso se debe a las neuronas espejo. Son las células nerviosas que se activan cuando la persona actúa u observa. Pero estas células también son responsables de ayudar a crear una conexión empática. La comprensión comienza con la mímica, y avanza hasta el punto de predecir el comportamiento. Es casi como si no pudiéramos evitar conformarnos. De hecho, las neuronas espejo hacen que copiemos a otra persona incluso cuando no tenemos motivos para hacerlo. ¿Alguna vez te has sorprendido sonriendo en respuesta a la sonrisa de otra persona? Así que quizás la conformidad no sea tan mala. Quizás sirva para algo. Como con cualquier cosa, esto es parcialmente cierto. Somos personas más felices y saludables cuando estamos conectados con nuestro grupo. Pero solo cuando también somos capaces de ser fieles a nosotros mismos dentro de esa conexión. Pensando unos pasos más adelante, probablemente puedas ver dónde se origina el conflicto, en el momento en que tu verdad entra en conflicto con la de otra persona. Si bien la conformidad dentro de un grupo ya presenta sus desafíos, también hemos agravado el problema al crear aún más grupos de personas que ni siquiera conocemos en la vida real. Estas comunidades en línea ofrecen algunos beneficios, pero están plagadas de dificultades. Por un lado, los bots pueden influir en el pensamiento grupal. Un estudio mostró que solo entre el 5 y el 10% de los miembros de la comunidad necesitan ser robots para hacerse una ilusión colectiva mayoritaria. Lo peor es que eres susceptible de actuar según tu percepción de lo que el grupo cree y no de lo que realmente cree. Y esta es la raíz misma del racismo, la división política e incluso las guerras. Nuestra conformidad puede literalmente destruir el mundo. Un punto más sobre la conformidad antes de resolver este problema. Cambiar las normas es difícil. El mal lenguaje, la etiqueta en la mesa y mantener las puertas abiertas son normas que no tienen ningún valor intrínseco. Son completamente arbitrarios. Fueron creados por un individuo de élite hace demasiado tiempo como para que podamos seguir preocupándonos. Y, sin embargo, no van a desaparecer. He aquí por qué esto es un problema. Hace más de 100 años, un hombre llamado Frederick Winslow Taylor
a quien aparentemente no le gustaban mucho los trabajadores, creó un libro llamado The Principles of Scientific Management. En un ejemplo perfecto de cómo la pluma es más poderosa que la espada, moldeó para siempre la forma en que se hacen los negocios. El libro de Taylor creó una brecha entre los gerentes y los trabajadores. Les dijo a los gerentes que no se podía confiar en los trabajadores, y destruyó el concepto de que los trabajadores podían gestionar su propio tiempo. Si hoy tienes que sentarte en un cubículo y jugar con los pulgares en el trabajo, tienes que darle las gracias a Taylor. La desconfianza entre la dirección y los trabajadores ha persistido y empeorado a lo largo de las décadas. Como sociedad, los estadounidenses desconfían profundamente los unos de los otros, lo que genera divisiones políticas y religiosas cuando, de hecho, los estudios muestran que la mayoría de los estadounidenses en realidad tienen los mismos valores. Los estudios también muestran que la mayoría de los estadounidenses son dignos de confianza. El sesgo de desconfianza es probablemente la ilusión colectiva más insidiosa en la actualidad, ya que divide a las familias, provoca disturbios y, en algunos casos, guerras sin cuartel. El hecho es que no hay razón para que sigamos así. No cuando tenemos tanto conocimiento del cerebro, y tantos datos para refutar nuestros sesgos e ilusiones. Entonces, ¿cuál es la solución? Una vida congruente es clave. Lo opuesto a la disonancia cognitiva es la congruencia. Cuando nuestras creencias y acciones están alineadas y podemos seguir perteneciendo al grupo, estamos viviendo una vida congruente. Pero como ya hemos mencionado, el conflicto ocurre cuando tu verdad choca con la de otra persona, o con la del grupo. La clave es no temer esta disonancia, sino aprender una forma saludable de entenderla. Puedes ser fiel a ti mismo mientras estés en desacuerdo con el grupo. La clave está en diferenciar entre actitud y contenido. El contenido de sus creencias debe permanecer firme en su tribunal. Son tuyos. Del mismo modo, el grupo o la persona con la que no estás de acuerdo tiene derecho a su propio contenido. El crecimiento y la conexión comunitarios ocurren cuando compartimos una actitud. Siempre se debe permitir el discurso respetuoso y el desacuerdo, y si no se puede llegar a un consenso, la relación debe permanecer intacta. No vamos a entrar en la gestión de conflictos aquí, pero es importante saber que un conflicto saludable se basa en el amor por el grupo y el respeto por el individuo. Y eso solo puede ocurrir a gran escala cuando cambiamos nuestra relación de confianza. La confianza genera confianza. Como se mencionó anteriormente, el sesgo de desconfianza es un gran problema, particularmente en los Estados Unidos. El libro de gestión de Taylor es un ejemplo de un movimiento que apunta a basar los sistemas en la desconfianza fundamental hacia otras personas. Esta es una forma de paternalismo, la práctica de que las personas con autoridad restrinjan o gestionen la libertad de los subordinados. El gobierno de los Estados Unidos ha practicado el paternalismo en muchos grupos de personas de formas verdaderamente aborrecibles. Es una ilusión colectiva que absolutamente debe desmantelarse y, en algunos lugares aislados, lo es. Por ejemplo, la prisión de Halden, en Noruega, busca ofrecer genuinamente rehabilitación a los presos en lugar de castigarlos. Sus habitaciones son como dormitorios. Tienen trabajo y libertad de movimiento. Noruega ha reducido su tasa de reincidencia al 20%, en comparación con el 70% en los EU. Es difícil conseguir confianza en la escala de las escuelas, los lugares de trabajo y los gobiernos. Pero, por supuesto, todo comienza contigo, el niño que llamó al emperador desnudo. Un estudio más para ayudarte a acabar con el sesgo de desconfianza. En 2019, un estudio publicado en la revista Science dio una cartera perdida a participantes de más de 350 ciudades. Las carteras contenían varias cantidades de dinero en efectivo y objetos de valor. Resultó que la gente no solo intentaba devolver las carteras, sino que cuanto mayor era el valor en su interior, más se esforzaban. Confiar en las personas es activismo, y puede crear un efecto de cascada positivo que nos salve de nosotros mismos. Comienza contigo y tus interacciones con quienes te rodean.
Reconoce las ilusiones y la disidencia. Sé un desviado, en el buen sentido.